don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 256 al 260. Comenzó el segundo examen. Mitarashi Anko se paró frente a la multitud y declaró con una sonrisa burlona. En esta ronda eliminaré al menos a la mitad de ustedes. El ambiente se tornó sombrío. Todos los participantes se dirigieron al bosque de la muerte. Al ver el nombre del lugar aparecer en la pantalla gigante, los labios de Shigeo se curvaron hacia arriba. Se giró ligeramente hacia el tercer Hokage, cuyo rostro se había puesto pálido y rígido. Al sentir la mirada de Shigeo, el anciano se obligó a sostenerla. Sus ojos brillaron brevemente con intenciones asesinas antes de sonreír y asentir cortésmente. Los monitores se centraron en los candidatos. Más de 100 genin habían llegado a las puertas del bosque. Antes de la prueba, apareció el trío de Konohamaru, realizando entrevistas para la multitud. Y lo que vino después hizo que toda la arena estallara. ¿Vencer al tercer Hokage? Fácil. Gritó Uzumaki Naruto con una amplia sonrisa. Formó un sello con la mano puff. Y en una nube de humo, la pantalla gigante se llenó con una glamurosa mujer rubia y completamente desnuda. Su infame sexy no jutsu, técnica sexy. La risa estalló en las gradas. Shigeo estalló en risas. La nariz de Hiruzen brotó sangre. Los otros Kage se quedaron mirando, sin palabras, mientras los padres rápidamente cubrían los ojos de sus hijos. La farsa terminó rápidamente. Se reanudó la segunda etapa del examen Chunin. El cuarto Raikage, divertido, soltó una carcajada. Ese mocoso, Naruto Uzumaki, ¿verdad? Ja. Eso sí que es entretenimiento. Fuera del bosque de la muerte, se leyeron en voz alta las reglas. Había 17 rollos del cielo y 17 rollos de la tierra. Los equipos deben reunir ambos pergaminos y llegar a la torre central dentro de los 5 días para pasar. El fracaso o la muerte significarían la descalificación. Antes del comienzo, cada equipo debía firmar un formulario de consentimiento reconociendo el riesgo de muerte. Cuando Mitarashi Anko extendió las formas, la mayoría de los genin se congelaron. Sabían que el examen sería difícil, pero no mortal. Incluso los 9 genin de la aldea Moenin estaban atónitos. Shigeo deliberadamente no les había contado este detalle. En cuanto a Ongyuan y Mukun, aunque eran Junin, Moenin nunca había realizado un examen Chunin oficial. Sus rangos habían sido otorgados personalmente por el propio Shigeo. Él asintió en silencio para sí mismo. Así que esta es la verdadera escala de los exámenes de Konoha. Exhaustivos, rigurosos, directos. Algo que vale la pena estudiar. Ja. Parece que tus subordinados están aterrorizados, se burló el cuarto Raikage, sonriendo. ¿Ves a esa chica? Está a punto de llorar. Shigeo se giró hacia la pantalla. Mitsuki Tsukiya, la más pequeña de su grupo, estaba rígida, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos por el pánico. Tímida por naturaleza, parecía frágil, pero su apariencia no reflejaba su fuerza. Sin inmutarse, Shigeo se reclinó, agarró un puñado de edamame de la mesa y comenzó a comerlo perezosamente. Apoyándose la mejilla con una mano, murmuró entre bostezos. Hasta ahora, solo valía la pena ver la transformación de Uzumaki Naruto. Quizás Raikage Dono debería probar ese sexy no jutsu él mismo, quién sabe, tal vez pueda vencer al tercer Hokage. El golpe provocó jadeos. Todos los Kage se habían burlado sutilmente de él, por lo que les devolvió el favor. Tui. El cuarto Raikage apretó los puños y sus venas se hincharon. Pero bajo tantas miradas vigilantes, no pudo arremeter.
Shigeo se metió otra judía en la boca, sonriendo levemente. Él se estaba divirtiendo. El anciano de Yagakure, sin perder la oportunidad de burlarse, murmuró. ¡Qué vergüenza! Así que este es el llamado muekage. ¡Qué desfachatez! Mira al cuarto Kazekage. Así es como debe actuar un kage. Todas las miradas se volvieron hacia la silenciosa figura de Rasa, cuyo rostro estaba oculto por la tela y el sombrero, inmóvil y tenso. El aire a su alrededor era frío y opresivo. Porque solo Shigeo sabía la verdad. Ese no era Rasa. Era Orochimaru. De regreso al lugar del examen, los estudiantes comenzaron a firmar exenciones y a recibir sus pergaminos. Cada equipo recibió uno, pero solo ellos sabían si era el cielo o la tierra. Las puertas del bosque se abrieron. Las cadenas resonaron y las puertas se abrieron de par en par. Un centenar de genin se precipitaron hacia las sombras. Al principio, surgió la emoción. Pero pronto el cálculo lo reemplazó. Para pasar, tuvieron que cazar. Comenzaron las emboscadas. El equipo Inuzuka y Kiraburam eliminó rápidamente a un escuadrón usando señuelos y trampas. En otros lugares estallaron enfrentamientos. Un equipo de Moenin, Ao, Atsufuyu y Tsukiya, se topó con otro grupo. Los otros dos equipos de Moenin pronto se encontraron enfrentándose a oponentes de Yagakure. Mirando desde arriba, Shigeo entrecerró los ojos. Apuntaron deliberadamente. Ginnoki todavía guarda rencor. Doton. Dorikeki, liberación de la tierra. Muro de flujo de tierra. Gritó un Iwanin. Fton. Kase Shuriken, liberación de viento. Shuriken de viento. Fue el contraataque. Kuhakumin. Irretsu SHK, técnica del pavo real. Voluntad, dividir, golpe. Gritó Ao, formando sellos. Una técnica que le enseñó Natsusei, combinaba clones, golpes rápidos y ataques sorpresa. Doton. Doengai, ocultación de la tierra. Respondió otro ninja de Moenin. Mientras el aire se llenaba de acero chocando y chakra crepitante. La coordinación de Ao dominó rápidamente la escaramuza, su técnica más refinada que la de sus compañeros de equipo. Al darse cuenta de su ventaja, el Iwanin cambió la formación. 3 contra 1, concentrando todos los ataques en Ao. Sus compañeros de equipo intercambiaron miradas. El usuario de tierra levantó un muro de protección, mientras que el usuario de viento movió su muñeca. Fton. Kase Shuriken. El shuriken giratorio giró por el aire y luego se dividió en 3 en pleno vuelo. Antes de que los Iwanin pudieran reaccionar, los 3 atacaron. Carne perforada por el acero. El enemigo cayó sangrando por 3 heridas fatales. La primera matanza del bosque de la muerte perteneció a la aldea Moenin. Los 2 compañeros se quedaron paralizados por un instante al ver la muerte. Ese momento de distracción fue suficiente. Ao y su compañero atacaron simultáneamente, rematando a los shinobi restantes de Yagakure en un intercambio limpio. Revisaron los pergaminos de los enemigos caídos. El pergamino del cielo, y el otro, la tierra. Exactamente lo que necesitaban. El próximo desafío sería sobrevivir 5 días dentro del bosque de la muerte. Nadie podía predecir cuántas emboscadas se producirían antes de esa fecha, por lo que el equipo inmediatamente instaló trampas y puntos de repliegue, preparados para cualquier cosa. En otro lugar, otro equipo de Moenin, Atsufuyu, Kodomo y Kaku, ya estaba en combate con otro escuadrón de Yagakure. Pero esta vez el resultado fue obvio. Con un portador de linaje Ramtón, Liberación Tormenta, como Atsufuyu al frente, la victoria estaba garantizada. En menos de 5 técnicas, los Iwanin fueron abrumados. Sin embargo, el estallido de relámpagos y chakra del viento llamó la atención. 3 nuevas figuras aparecieron entre los árboles. Omoi, Karu y Samui, el trío de Cloud bajo la tutela de Killer Bee. Los 3 eran hábiles con las espadas y estaban entre los genin más fuertes de la generación actual, claros candidatos para un ascenso.
Omoi y Karui empuñaban espadas largas, mientras que Samui sostenía una corta, con sus ojos tranquilos fijos hacia abajo. Desde las ramas de arriba, Omoi gritó. «Oye, ¿qué pergamino tienes? ¿Cielo o tierra?» Los tres shinobi de Moenin no dijeron nada. Pero cuando sus ojos se dirigieron brevemente hacia el Iwanin inconsciente en el suelo, el trío de la nube comprendió instantáneamente. Karui sonrió. «Tienen el pergamino del cielo. El de la tierra está con esos tipos en el suelo». Con eso, ella se abalanzó. «No dejes que lo tomen», gritó Atsufuyu. El claro estalló en caos. Ambos bandos lucharon ferozmente, arrastrando y recuperando los cuerpos inertes de los Iwanin como premios en un tira y afloja. El inconsciente equipo de Iwa se había convertido en nada más que moneda de cambio. Atsufuyu desató ráfagas de luz de Rantón, liberación tormenta, mientras que Karui lo enfrentó de frente, con sus espadas chocando en el aire. La ventaja del linaje se hizo evidente rápidamente. Karui fue cortado y obligado a retroceder. Samui, tan tranquilo como siempre, se deslizó detrás de Atsufuyu y atacó. Su espada corta brilló una vez. Atsufuyu recibió el golpe, pero antes de que pudiera continuar, el chakra curativo de Kodomo surgió, cerrando la herida en segundos. El trío de la nube intercambió miradas. «Ridículo», murmuró Omoi. «¿Tienen un médico tan rápido?» Lucharon durante varias rondas más, pero pronto se dieron cuenta de que estaban perdiendo terreno. Sangrando y frustrado, el genin de la nube se retiró, abandonando la pelea. Cuando el polvo se asentó, el pergamino de la tierra del Iwanin quedó seguro en las manos de Atsufuyu. Mientras tanto, en otro sector del bosque, el equipo de Musuki Tsukiya estaba comprometido. Antes, el cuarto Raikage se había burlado de ella llamándola tímida y débil, pero ahora su expresión se congeló mientras la miraba en la pantalla. Su Mizugakure, técnica de niebla oculta, fue impecable. Al trabajar con un compañero de equipo que usaba Doton, liberación tierra, podía desaparecer en el suelo húmedo y atacar sin ser vista. Su movimiento característico, Suiton. Misudoroboshi no Jutsu, liberación de agua. Técnica de perforación de gotas de agua, convertía una gota en un arma muy afilada. Infundido con chakra, cada gota atravesaba silenciosamente, matando incluso antes de que el enemigo supiera que había sido golpeado. Fue su propia creación. Mientras la mayoría esperaba grandes olas o torrentes, el verdadero ataque de Tsukiya ya había comenzado en el momento en que terminó de tejer los sellos. Solo el Byakugan o el Sharingan podrían detectarlo con seguridad. Y sus oponentes eran de Yagakure. El resultado era inevitable. El trío Moenin consiguió otra victoria. Pasaron 2 días. Algunos espectadores ya habían abandonado la arena. Faltaban 3 días para que finalizara el segundo examen. Mientras tanto, la interferencia de Orochimaru a través de la aldea del sonido hizo que el campo fuera aún más caótico. Pero sus objetivos eran Konoha, no Moenin. Así que mientras los estudiantes de Shigeo mantuvieran la disciplina, su ascenso estaba prácticamente asegurado. Al caer la noche, los Kage y los jefes de las aldeas comenzaron a abandonar las gradas. Solo sus subordinados se quedaron para continuar la observación. «Dana-sama, usted también debería descansar», dijo Mukun, empujando a Shigeo, que estaba medio dormido a su lado. Shigeo bostezó, estirándose. «Bien, bien. Sigue observando. Te lo dejo a ti». Se levantó y abandonó la torre de observación. De regreso a la casa de huéspedes, después de lavarse, Shigeo se desplomó en la cama y se quedó dormido casi al instante. Pero en lo profundo de la noche Dana-sama. Emergencia. La voz de Mukun lo despertó de golpe. Ongian resultó herido. No han encontrado al agresor. Shigeo se levantó en segundos. Juntos corrieron hacia Konoha. La distancia desde la mansión hasta el pueblo era considerable y no sabía qué había sucedido en el camino. Cuando llegó al hospital de Konoha, vio a Ongian sentada en una cama, con el brazo derecho flácido e inmóvil. «¿Qué pasó?», preguntó Shigeo.
Es mi culpa, Dana-sama, dijo Ongyan con amargura. Estaba apostado fuera de la segunda zona de pruebas. Debí de quedarme dormido un momento. Al oír un grito, salté, pero un raitón, liberación relámpago, me golpeó. Mi brazo se entumeció. Ahora no se mueve. ¿Qué tan fuerte era el raitón? No mucho, dijo. Eso es lo extraño. El ataque fue débil, pero mi brazo... Ella intentó levantarlo. Nada. Déjeme ver. Shigeo comenzó su propio tratamiento, canalizando chakra hacia finos puntos de acupuntura a lo largo de su brazo. Un resplandor azul pálido se extendió, restableciendo el flujo de energía. Los dedos de Ongyan se crisparon. La sensibilidad regresó. Mukn, observando, frunció el ceño. Revisé su puesto, Dana-sama. Estaba completamente oculto. Nadie podría haberla encontrado, y mucho menos haber lanzado un ataque. Y está atenta. Habría notado a cualquiera que se acercara. ¿Dónde estabas descansando? Preguntó Shigeo. En un árbol hueco. Entonces, un espacio cerrado. Ella asintió. Eso no tenía sentido. En un hueco angosto de un árbol, realizar un ataque de liberación de rayo debería haber sido imposible. No había espacio para sellos manuales ni ángulo para un golpe limpio. Sí, Dana-sama. Incluso cubrí la entrada con ramas para ocultarme. Si alguien hubiera entrado o atacado desde afuera, habría habido marcas de quemaduras o ramitas rotas por el rayo. Pero no había ninguno. Todo estaba intacto. La expresión de Shigeo se endureció. Un usuario sigiloso de rayos que podía atravesar una cobertura sólida sin dejar rastro. Esto no fue casualidad. Eran un nuevo poder en el mundo ninja y Shigeo se había ganado enemigos en todas las naciones. Incluso los representantes de Yagakure todavía lo miraban con odio durante cada reunión. Y en el propio examen, el genin de Iwa claramente tenía a sus estudiantes en la mira. Ahora, fuera del campo y alguien había ido tras su propio Junin. Quienquiera que fuese, querían enviarle un mensaje. Salvo su propia gente, casi todos los demás eran sospechosos. Sin embargo, esta repentina aparición de Raitón, liberación del rayo, le resultó demasiado extraña. Akana, piénsalo bien. Antes de que te emboscasen, sucedió algo inusual. No pases por alto ni el más mínimo detalle, continuó preguntando Shigeo. Akana se retorció la mano derecha mientras recordaba. Nada especial. Solo, un sueño extraño. Nunca he estado en la aldea Usushio, pero justo a las afueras del bosque de la muerte, me quedé dormida un rato y soñé con sus ruinas. Claro, fue solo un sueño. Quizás no signifique nada. Pueblo Usushio, ¿eh? Si queremos saber la verdad, quizás ir allí nos lo diga todo. Wuman, Akana, ustedes dos encárguense de los 9 examinados. Yo iré a echar un vistazo. Mi señor, pero esto es durante los exámenes Chunin. Si desapareces de repente, ¿qué pasaría si las demás aldeas empezaran a hacer preguntas? Solo diles que tengo asuntos urgentes que atender. No hace falta decir nada más. Tan pronto como terminó, Shigeo desapareció. Cuando reapareció, ya se encontraba en el país de los remolinos. Siguiendo las pistas, encontró las ruinas de la aldea Usushio, el mismo lugar que había aparecido repetidamente en sus sueños. Era exactamente igual que en ellos. El emblema del clan, aún visible entre las ruinas, evocaba la antigua gloria del clan Uzumaki. Lamentablemente, ahora todo allí se había convertido en leyenda. Según los registros, la aldea de Usushio fue destruida unos años antes de la Segunda Gran Guerra Ninja. Algunos afirmaron que se debió a sus poderosas técnicas de sellado. Otros, a su linaje. Pero, pensándolo mejor, la razón no era difícil de adivinar. En aquel entonces, las bestias de cola aún vivían en libertad, consideradas desastres naturales. Sin embargo, el fuerte linaje de Usushio y sus técnicas de sellado las convertían en sus enemigos naturales.
Si la aldea hubiera utilizado sus recursos para capturar y convertir a las bestias de cola en Hinchkriki, recipientes humanos, habría supuesto una amenaza enorme para todas las demás naciones y aldeas shinobi. Así, Kirigakure y Kumogakure lanzaron un asalto conjunto y borraron la pequeña aldea Ususio del mapa. Al recordar esto, Shigeo sonrió con frialdad. Si no hubiera tenido el poder de proteger a su propia nación, el país Nanmo ya se habría convertido en otra aldea Ususio. La respuesta fue obvia. Sí. Este era el mundo ninja. Todo se decidía por el poder. Si tenías fuerza, vivías y gobernabas. Sin ella, la muerte era tu único camino. A la gente le gustaba decir, mantén la cabeza baja y sobrevive. Pero ¿quién de ellos no había resistido en silencio? Y, sin embargo, ¿acaso la mera resistencia ha salvado realmente a alguien? Al final, todo se reduce al poder. Mientras Shigeo investigaba el área, de repente se juntaron nubes oscuras en lo alto y los truenos retumbaron como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Pero, curiosamente, las nubes solo se cernían sobre las ruinas de Ususio. El resto del lugar permanecía brillante y soleado. Mientras fruncía el ceño ante esta anomalía, un rayo cayó del cielo directamente hacia donde se encontraba. Luego un segundo, luego un tercero. Cada impacto fue preciso, como si los cielos mismos buscaran su muerte. El rayo era enorme, pero carecía de cualquier señal de chakra. Parecía una calamidad divina que descendía del cielo. Shigeo lo esquivó rápidamente, saltando varias veces hasta que desapareció. De pie en la cima de un árbol alto, más allá de las ruinas, usó su técnica sensorial, pero no percibió a nadie. Es más, incluso los animales habían desaparecido tras los rayos. ¿Qué estaba pasando? Llevaba días soñando con este lugar. Akahana tuvo un sueño similar antes de su emboscada. Allí estaba el Raitón apareciendo del hueco de un árbol. Y ahora esto otra vez. Demasiado extraño. Sentía como si unos ojos invisibles lo estuvieran observando desde la oscuridad, y unas manos invisibles estuvieran provocando acontecimientos para matarlo. Shigeo volvió a examinar los alrededores pero no encontró nada. Las nubes de tormenta permanecieron sobre las ruinas, negándose a desplazarse a otro lugar. Ya fuera por su velocidad o por alguna otra razón, no se produjeron más impactos más allá de ese límite. Tras rodear la zona, regresó a las ruinas. Las nubes se habían dispersado y el resplandor del sol poniente bañaba la tierra con un tenue tono dorado. Justo cuando se relajaba para admirar la puesta de sol, una repentina oleada de energía rantón, liberación de tormenta, apareció detrás de él, dirigida directamente a su corazón. Shigeo activó Hiton, liberación magnética, pero por alguna razón, no pudo reunir suficiente chakra. El rayo de Rantón se disparó hacia adelante. Su Rinnegan se encendió y lo evadió por poco, mirando furioso a su alrededor. ¿Quién es? Escondido en las sombras, ¿qué clase de cobarde ataca así? Sal si te atreves. Solo el silencio le respondió. La técnica había surgido de la nada, como si el aire mismo la hubiera conjurado. Saltó de las ruinas y, de repente, incontables llamas estallaron, dirigiéndose hacia él. Esta vez, lo vio con claridad. Las llamas aparecían espontáneamente en el aire. No había sellos manuales, ni rastros de chakra, ni ningún conjurador. Aún cauteloso, expandió al máximo su campo de percepción del espejo y mantuvo su Rinnegan activo, escaneando en todas direcciones sin puntos ciegos. Pero no había nadie. Ni Kamui ni Uchiha Obito escondidos. Nada. Entonces, ¿cómo pudieron Raitón, el fuego y Rantón aparecer de la nada? El anterior Rantón había llegado demasiado de repente, rasgándose la túnica. Shigeo se quitó la capa exterior, revelando la túnica azul de manga larga que llevaba debajo. Al caer la noche, saltó a través del bosque, ampliando su radio de búsqueda, pero no encontró nada. Finalmente, eligió una cueva para descansar. Esa noche, sus sueños regresaron. Una vez más, se encontraba entre las ruinas de la aldea Ususio, pero esta vez eran diferentes. La escena parecía una enorme ilusión tridimensional.
La lava fluía por todas partes, las ruinas y la roca fundida se entrelazaban, y el emblema del clan Uzumaki brillaba carmesí a su alrededor. Podía sentir el calor lamiendo su piel, como si realmente estuviera allí. Si no hubiera estado seguro de que nunca había conocido a un solo miembro del clan Uzumaki destruido hace mucho tiempo, podría haber creído que una vez había aniquilado su aldea él mismo, y que ahora lo perseguían desde el más allá, buscando venganza. Al día siguiente, Shigeo visitó las ruinas 2 veces más, y en cada ocasión se topó con misteriosos ataques. Pero con su formidable taijutsu, nadie pudo hacerle daño. Por la tarde, amplió nuevamente su área de búsqueda, esta vez cambiando el enfoque de los shinobi portadores de chakra a los civiles comunes, con la esperanza de encontrar una pista. Luego, lejos de las ruinas, en una ladera distante, encontró unas cuantas casas dispersas. Había estado aquí una vez. En aquel entonces, había usado técnicas sensoriales para sondear a los residentes, pero solo encontró gente normal, así que no se molestó en investigar más. Pero esta vez, algo llamó su atención. En un patio, 2 delantales ondeaban al viento, salpicados de colores brillantes. De esos que usan los pintores al óleo, teñidos con pigmentos indelebles. Shigeo tocó y entró sin esperar. Este pequeño pueblo tiene pintores. ¡Qué sorpresa! Salió al patio y llamó a la puerta. Disculpe. ¿Hay alguien en casa? Oyó voces dentro. El sonido cesó en cuanto apareció. Al cabo de un momento, la puerta se abrió. Una chica con un sencillo kimono morado estaba allí. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Su voz era suave y tímida. Le recordaba a Ozuki Tsukiya, de los exámenes Chunin de Konoha. Parecía inofensiva, pero podía matar con una sola gota de agua. En ese momento, Shigeo lo comprendió todo. Si no conociera ya las tramas del Hokage, esta chica podría haberlo engañado. Pero conocía esas historias demasiado bien. Esta chica era considerada la mayor maestra de Genjutsu del mundo shinobi. Podía alterar la realidad con su pincel y manipular los 5 sentidos de su objetivo. Su nombre era Yakumo. Si no tienes nada que hacer, por favor, vete, dijo Yakumo. Parecía frágil, pero era despiadada de corazón y testaruda por naturaleza. Shigeo creía que no lo conocía. O mejor dicho, nunca se habían visto. Este lugar era una isla lejos de Konoha. ¿Cómo habría venido una chica frágil a pintar y hacer daño a la gente? Era obvio que esto tenía vínculos directos con el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Estoy aquí por un vaso de agua, dijo Shigeo, luego entró sin esperar permiso y se sentó valientemente en una silla. La habitación estaba repleta de pinturas. Todas representaban escenas de las ruinas de la aldea Usushio. Una coincidía exactamente con el sueño que había tenido la noche anterior. Lava, la aldea Usushio destrozada. Había oído que el genjutsu no funcionaba en víctimas inconscientes. Eso coincidía con lo que había visto. Si ella lo hubiera querido muerto, podría haberlo atacado mientras dormía. Atacó a Kaana solo después de que despertara. Así que el genjutsu pintado de Yakumo no podía aplicarse a personas mientras dormían. Otra limitación era la familiaridad con el entorno. Porque solo atacaba cuando Shigeo aparecía en las ruinas de Usushio. Porque sus bocetos de campo solo contenían esa escena ya él dentro. Solo entonces podía sumergirse rápidamente en la pintura y atacar. El ataque a Kaan en el hueco del árbol afuera del bosque de la muerte probablemente provino de información precisa proporcionada por el Anbu de Konoha. Yakumo podía dar vida a los eventos pintados y controlar los 5 sentidos. Pero pintar lleva tiempo. Su arte era adecuado para asesinatos escenificados, donde conocía el escenario, no para combates repentinos en primera línea. Un anciano estaba parado en un rincón. Parecía alerta, como si escondiera algo tras él. Creían que Shigeo no sabía nada y aún así intentaban ocultar los hechos. Shigeo resopló con frialdad. Su Rinnegan se encendió. Extendió un dedo. Banshin Tenin, atracción celestial de todo. El anciano fue jalado a un lado. La pintura oculta a su espalda fue absorbida por la mano de Shigeo. El retrato de Shigeo estaba solo a medio terminar.
La pintura aún estaba húmeda. Otra pintura terminada lo mostraba con la túnica rasgada por el anterior golpe de Rantón. ¿Podría una incompatibilidad en la vestimenta del objetivo impedir su asesinato? Con razón estaba a salvo en la aldea ninja Nanmo. Sin conocer el entorno ni la vestimenta, no podría realizar la técnica. Así que ella le había estado sugiriendo su llegada a las ruinas a través de los sueños. Cuando él se negó, lastimó a sus subordinados para obligarlo a venir. Solo en esa escena específica pudo usar su pincel para atacar. Aquí, entre las ruinas, incluso si muriera, Konoha podría evitar la culpa señalando las ruinas históricas. Sin él, Nanmo se derrumbaría. Qué lástima para ellos. Él conocía el guión. Yakumo. ¿Quién te envió a matarme? Preguntó. Estaban atrapados. Con el tiempo a su favor, los interrogaría a fondo. No sé a qué te refieres. Solo soy una estudiante a la que le gustan los bocetos de campo. Este es mi pueblo. Volví a ver a mi abuelo. ¿Qué tiene de malo? Dijo Yakumo con ligereza, como si no tuviera nada que ver con ella. Shigeo sonrió y miró al anciano. Les daré una oportunidad. Digan la verdad. O no me culpen por ser despiadado. Yakumo puso los ojos en blanco, luego se dirigió hacia la mesa y tomó el cepillo. Shigeo no tenía intención de negociar. A veces, el genjutsu podía evitar el ninjutsu. Aunque dominaba el taijutsu, no quería perder el tiempo con una niñita. Se encendieron las llamas. Shigeo quemó su pincel y se giró, prendiendo fuego a las pinturas. Los lienzos cayeron en las llamas. ¿Qué estás haciendo? Gritó Yakumo. Ya te lo dije una vez, dijo Shigeo. Extendió la mano y la agarró. El anciano se abalanzó. Aunque la edad lo había frenado, era un shinobi. Un kunai destelló al apuñalar a Shigeo. Shigeo extendió la palma y usó Shinra Tensei, empujón todopoderoso. El hombre atravesó la pared y quedó inconsciente afuera. Ambos ocultos se apiñaron desde lejos y atacaron la cabaña. Jutsus de tierra, agua y fuego impactaron desde diferentes direcciones. La cabaña fue destruida. Una docena de ninjutsus presionaron a los dos que estaban adentro. Se habían revelado. La mirada de Shigeo se endureció. Con un giro, sujetó a Yakumo con la otra mano. Formó un sello. Rinnegan. Fukinkikin, atracción selladora. Todos los jutsus que le atacaban fueron absorbidos. Frunció el ceño y empujó con fuerza. Docenas de púas metálicas de Hitón, liberación magnética, estallaron a su alrededor. Mata. Normalmente, mostraría paciencia. Hoy usaron a Yakumo. No malgastaba palabras. Su Rinnegan azul pálido brilló con una luz fría. Bajó la cabeza y miró a la chica que sostenía en la mano. Su voz era gélida. No hace falta que digas nada. Inmersión en la capa interna de Rinnegan. Todos sus recuerdos inundaron la mente de Shigeo. En una villa de montaña a las afueras de Konoha, el tercer Hokage apareció ante los ojos de Yakumo. Yakumo, si lo matas, te diré quién mató a tus padres. De acuerdo. Es una promesa. Así fue como llegó a la aldea Usushio como parte del plan. Entrar en los sueños de Shigeo para atraerlo allí para el asesinato. Si Shigeo no hubiera conocido la historia del Hokage, ni siquiera un año de investigación habría revelado la verdad. Pero con la técnica de inmersión mental del Rinnegan activa durante apenas 10 segundos, todo quedó al descubierto ante él. El tercer Hokage. Hiruzen Sarutobi. Shigeo agarró a Yakumo por el cuello, activó Kamui y desapareció. En el instante en que desapareció, Hitón, liberación magnética, estalló en una tormenta magnética, aniquilando a todos los Anbu presentes. Cuando reapareció, ya estaba dentro de Konoha. De noche. Las calles bullían de risas y movimiento. Los niños cruzaban la calle corriendo, riendo y gritando. Pero cuando apareció Shigeo, arrastrando al inconsciente Yakumo detrás de él, todo se detuvo. El aire se congeló. La inmensa intención asesina que emanaba de su cuerpo sumió la concurrida calle en un silencio sepulcral. Es la primera sombra de Nanmo. ¿Qué hace aquí? Susurró alguien.
Shigeo los ignoró. La noticia se extendió rápidamente. Varios shinobi llegaron para bloquearle el paso. Uno frunció el ceño y dijo: Shigeo Dono, ¿qué ocurre? Como invitado de Konoha, pase lo que pase, por favor, mantén la calma y resuélvelo pacíficamente y... Todos podían sentir la furia que irradiaba. Si esto se intensificaba, las calles de Konoha se mancharían de sangre. Lord Shadow, por favor, deténgase. Gritó otro. Esto es Konoha. Díganos qué pasó. Si es culpa de nuestra aldea, no eludiremos la responsabilidad. Pero no provoque la paz de Konoha de esta manera. Arrastrando a una chica inconsciente, con ojos fríos y pasos firmes, su presencia hacía temblar incluso a los shinobi más veteranos. Shigeo los fulminó con la mirada. Los estoy provocando. ¿Qué harán al respecto? Nadie respondió. El círculo de shinobi se cerró, pero nadie se atrevió a atacar primero. Shigeo continuó caminando, con el cuerpo inerte de Yakumo en su agarre y la multitud de ninjas flanqueándolo mientras se dirigía directamente hacia el edificio Hokage. A sus puertas, Hiruzen ya esperaba. El área circundante estaba repleta de ninjas armados que formaban un sólido perímetro. Shigeo infundió chakra en el cuerpo de Yakumo, reviviéndola. Sus ojos se abrieron de golpe, con la mirada llena de confusión al ver las fuerzas reunidas a su alrededor. Tercer Hokage, dijo Shigeo con frialdad, ¿enviaste a esta chica a matarme? ¡Qué truco más despreciable! Se escucharon jadeos a su alrededor. El examen Chunin estaba en marcha, y Shigeo, invitado del mismísimo Hokage, acusaba públicamente a Hiruzen de intento de asesinato. De ser cierto, sería un escándalo que podría dañar la reputación de Konoha. ¿De qué está hablando? ¿Realmente alguien podría haber intentado asesinar a la sombra de Nanmo? Ahora que lo mencionas, y ha estado desaparecido de la arena estos últimos 2 días y los murmullos de los ciudadanos resonaron en la noche. El rostro de Hiruzen se endureció. Jefe de la aldea, Shigeo, ha perdido el juicio. Descansaba en la villa exterior bajo la vigilancia de Anbu y guardias de las 5 naciones. No hubo ningún ataque ni amenaza para su seguridad. Ahora desfila por nuestras calles arrastrando a una joven y me acusa de ordenar su muerte. ¿No le parece absurdo? Su tono era tranquilo, pero sus ojos brillaban con furia contenida. Así que hasta Yakumo falló. Chica inútil. Afortunadamente, pocos en Konoha recordaban su rostro. Shigeo sonrió con suficiencia. ¿Conoces a esta chica, verdad? Kurama Yakumo, heredera del clan Kurama. ¿Te atreves a afirmar que no le ordenaste asesinarme en la aldea Usushio? Los susurros se hicieron más fuertes. Los espectadores intercambiaron miradas desconcertadas. La aldea de Usushio no está a kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó allí la sombra Nanmo? Puede usar ninjutsu espacio-temporal. Quizás se teletransportó, pero culpar a Konoha parece exagerado. Como siempre, los ciudadanos de Konoha tomaron su propio bando. Hiruzen entrecerró los ojos bruscamente. Su expresión se ensombreció al sentir que la multitud se giraba. Shigeo Dono, dijo con suavidad, no digas tonterías. Esta chica fue secuestrada hace días. Ya estaba investigando. Y ahora está en tus manos. Dime, ¿fuiste tú quien la secuestró? En ese momento, 4 figuras aparecieron de la cámara de reuniones del Hokage. El impostor haciéndose pasar por el cuarto Kazekage, Orochimaru disfrazado, junto al cuarto rey Kage-a, un anciano de Kirigakure, y otro de Yagakure. ¿Casualidad, o una coincidencia demasiado perfecta para ignorarla? Hiruzen acababa de reunirse con ellos para hablar sobre la siguiente fase del examen Chunin. Momentos antes, el Raikage y el anciano Iwa se habían burlado de la ausencia de Shigeo, acusándolo de arrogancia y falta de respeto por no asistir. Ahora, para su diversión, apareció arrastrando a una joven por la calle principal de Konoha, acusando al Hokage de contratar a un asesino. Así era el mundo shinobi. Hoy me provocas. Mañana enviaré asesinos tras ti. La fuerza decide la justicia. Si ganas, tienes razón. Si pierdes, lo aceptas. La nación Nanmo de Shigeo apenas llevaba medio año de existencia, pero ya se había convertido en la 6ª gran aldea shinobi.
Su poder, su liderazgo, su Rinnegan y todo ello lo convertía en una fuerza temida por los demás. Y ahora, viéndolo enfrentarse públicamente a Konoha, los líderes de las otras naciones no pudieron ocultar su satisfacción. Si Konoha y Nanmo se fracturaran, sería beneficioso para todos. Después de todo, Shigeo perteneció al linaje de Konoha. La rivalidad entre parientes solo favorecía la política. Shigeo dio otro paso al frente. Tercer Hokage, basta de excusas. Ya que todos están aquí, simplifiquemos esto. Invoque a Yamanaka Aichi para que lea los recuerdos de esta chica. Luego veremos cómo se explica. Incluso si hubiera querido venganza, la reputación de Nanmo acababa de ser reconstruida. No la mancharía con una violencia precipitada. La expresión de Hiruzen se congeló. Su mirada se dirigió al Raikage, a los ancianos, a la multitud. Este era el primer examen Chunin conjunto de Konoha en años. No podía permitirse la humillación. De lo contrario, jamás habría ordenado el asesinato en la lejana aldea de Usushio. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era esto. Cómo había encontrado Shigeo a Yakumo, descubierto su método y descubierto que era de Konoha. Final del capítulo.